Ahora sí, ya nos ubicamos en otro lugar de la casa, este lugar que dispone también al encuentro, a la reflexión, al compartir en enseñanzas desde el magisterio de la Iglesia, donde estamos reflexionando, leyendo durante estos últimos meses el documento conclusivo de Aparecida. Seguimos allí en el capítulo 5. La semana pasada nos reunió en torno al tema de los laicos y laicas en la Iglesia. Hoy damos un paso más para conversar sobre los consagrados, su misión también como discípulos misioneros, este espacio que compartimos semanalmente junto al Padre Javier Soteras. Padre, bienvenido una ¿Cómo vez más. estás? Gracias, Belén, Cristian, gracias por este momentito compartido con los oyentes, siguiendo la secuencia en torno a la cual el documento nos va guiando en instancias diversas vocacionales en las que el Señor, por la gracia bautismal, nos invita a todos como pertenecientes a Él, eso es estar consagrado, y hoy hace referencia específicamente a los consagrados y a las consagradas, entendiendo esta consagración como una específica consagración dentro de la vida consagrada por ser bautizados de todos nosotros. Si quieren, vamos sobre el número 216, que es el que abre este espacio. Bien, y que lleva por título, como decías, Padre, los consagrados y consagradas, discípulos misioneros de Jesús, testigo del Padre. Y en el punto 216 se nos dice, la vida consagrada es un don del Padre por medio del Espíritu a su Iglesia y constituye un elemento decisivo para su misión. Se expresa en la vida monástica, contemplativa y activa, los institutos seculares, a los que se añaden también las sociedades de vida apostólica y otras nuevas formas. Es un camino de especial seguimiento de Cristo para dedicarse a Él con un corazón indiviso y ponerse como Él al servicio de Dios y de la humanidad, asumiendo la forma de vida que Cristo escogió para venir a este mundo, una vida virginal, pobre y obediente. Excelente. Es claro que el documento está refiriendo a una consagración específica dentro de lo que se sobreentiende es el hecho de ser consagrados por el don bautismal. Consagrado quiere decir que le pertenecemos a Él. Aquí la especificidad se da según el llamado que la persona recibe al ámbito en torno al cual hace su consagración específica, a la especificidad de la vida virginal, pobre y obediente, que es la que elige Jesús. ¿Y qué hace el Señor cuando elige esta vida y nos propone a algunos de nosotros este mismo camino? Determinar el absoluto de Dios en la vida virginal, diciendo que no hay nada más en el amor de entrega a Dios que ocupe el centro del corazón, sino esta entrega total a Él, al servicio de los hermanos, de manera distinta. En pobreza no hay riqueza, no hay ningún bien que pueda ocupar el lugar del corazón que compita con la riqueza que es haber encontrado el tesoro escondido y entregarse a Él, Cristo Jesús, que es a quien nos ofrecemos y entregamos para la construcción del reino. Y en obediencia quiere decir que toda la vida, la estructura de la persona se hace al decir de Dios para lo que Él determine dentro del camino que se elige para la consagración, para responder en una entrega absoluta sin otra referencia que lo que se discierne y se elige en camino eclesial. Siempre esto supone un vínculo eclesial, que el documento lo marca muy bien. El modo de organización eclesial que la vida consagrada supone, en el número 216 lo dice claramente, es en institutos seculares, en la vida monástica, en la vida contemplativa, en la vida activa o algunos otros modos de consagración especial. Por ejemplo, la primera tipo de consagración especial que la Iglesia celebra desde el comienzo, que está articulada directamente a la figura del obispo a quien responde la vida consagrada, en las mujeres se llama la vida virginal, digamos, ¿no? Las vírgenes consagradas. A esto se está refiriendo este primer punto
y habla en todos los casos del absoluto de Dios. Por eso dice el texto, muy necesaria para la iglesia, porque lo que hace la vida pobre, virginal y la vida obediente en todo en Cristo es hablar del escatológicamente el final de los tiempos, donde Jesús lo va a aclarar cuando le preguntan con quién va a estar casado fulano, fulana después, cuando se termine, con nadie, porque vamos a ser todos en Dios, digamos, ¿no? Como que la institución matrimonial de alguna manera acompaña en el camino y desaparece de alguna forma, por así decirlo. Claro. Después de hasta que la muerte nos separe, dice el texto, ¿no? Que hay que entenderlo también bien, para que nadie se anote rápidamente. Totalmente. Padre, simplemente una preguntita que me venía al corazón. Estamos hablando, cuando hablamos de vida consagrada, no hablamos del orden sagrado, ¿no? Que es ya lo refirió el documento antes, ¿no? Que también es un estilo de vida consagrada. Para recordarlo. Sí. En el punto 217 dice, en comunión con los pastores, los consagrados y consagradas son llamados a hacer de sus lugares de presencia, de su vida fraterna en comunión y de sus obras, espacios de anuncio explícito del Evangelio, principalmente a los más pobres, como lo han hecho en nuestro continente desde el inicio de la evangelización. De este modo, colaboran, según sus carismas fundacionales, con la gestación de una nueva generación de cristianos discípulos y misioneros y de una sociedad donde se respete la justicia y la dignidad de la persona humana. Hay todo un tema planteado en este texto que acabas de compartir, Cristian, que es la necesaria vuelta a los orígenes carismáticos de las obras fundadas por quienes tuvieron la gracia fundacional en este tipo de organizaciones consagradas. La mayoría de ellas fueron pensadas en América Latina particularmente y también en su origen en el resto del mundo al servicio de los privilegiados en el anuncio del reino de Jesús, que son los más pobres. El documento entre líneas está diciendo que las órdenes religiosas deberían revisar en sus modos de vivir y de estructurarse si el anuncio a los más pobres ocupa el principal lugar o no, y si no, deberían recuperar ese estado de origen. Esto no es una crítica ni mucho menos a las órdenes religiosas, sino que es una revisión de los procesos con los cuales en la historia se fueron involucrando para no perder el estado de origen de su acto fundacional. Pongo ejemplos concretos. Cuando en los colegios, cuando se fundan los colegios católicos, y pienso en las grandes obras que se dedicaron específicamente al servicio de la educación en la vida, en nuestra perspectiva católica, surgen a favor de los pobres. Después, el proceso social ha envuelto a esas comunidades y a la dinámica del servicio en otros contextos. Pienso yo en algún colegio en el que yo he estado muy cerca, que estaba al lado de la villa. Pero no es que, y vos armaste una estructura a favor de eso. Después, la villa, gracias a Dios, se constituyó en un barrio y el colegio ya enclavado allí cambió su fisonomía de servicio. Lo cual puede hacer que, pongo un ejemplo bien concreto, ¿no? Puede hacer que el grupo de personas que eligieron este tipo de consagración al servicio de la educación de los más pobres se vean como envueltos en un contexto en que tengan que revisar el estado de origen de su acto congregacional y consagrado y reperfilar, resignificar qué significa la opción por los más pobres en ese contexto. ¿Se entiende? Sí. Clarísimo. Entonces, en este punto el documento está diciendo, ojo, porque lo que no se puede perder es la raíz de origen de los actos fundacionales de los grandes fundadores que pensaron en América Latina, y hay que recuperar eso, el anuncio a los más pobres en el corazón de su propuesta. Que tiene que ver con el llamado. Con el llamado, en concreto. claro, exactamente. Sí, esto lo conecto, Padre, con esta oración que me quedó del punto anterior, porque ya desde el inicio dice que la vida consagrada es un don del Padre por medio del Espíritu
a su iglesia. O sea, Así es es. algo que recibimos del Padre para ofrecerlo también a la iglesia. Qué importante entonces revisar, bueno, cómo es nuestra vida, cómo la estamos ejerciendo en lo particular y en una Tal cual. congregación. Pero además, Belén, es constante el proceso de purificación. La iglesia, como tal, está insertada en una estructura cultural y social en la cual desarrolla su actividad y se roza permanentemente con esta experiencia. Claro. Y su necesidad de readaptación de su servicio en cualquiera de los lugares donde se ejerce su ministerio supone una constante revisión. Más cuando los procesos dinámicos de cambio cultural en el que estamos inmersos tiene otras exigencias. Yo pienso en algo que nos afecta a nosotros directamente, a nuestra institución de servicio, se llama Obra de María. Una cosa cuando nació en el año 90 y otra cosa es ahora en el 2024. Para decir algo, no había ni correo electrónico cuando empezamos, que uno decía, estamos en el mundo de los, estamos en el mundo arcaico, digamos, ¿no? Es decir, ¿y cómo nos manejamos? Con papelito, o sea, ¿y cómo lo veíamos en el diario de la información? Uno escucha a un joven de 30 años, esto, o no tan joven, de una persona de 30 años, o un joven de 20 años, y dice, ¿de qué está hablando este hombre, digamos, ¿no? Es decir, eso exigió, y hoy exige, nosotros hemos abierto ahora una instancia nueva en el proceso de nuestra vocación de servicio en la comunicación, que lo diferenciamos de todos los procesos y supone para nosotros una dinámica absolutamente distinta de construcción de contenido que es Radio María Digital. No es que sea paralelo, no es una cosa paralela, tiene otra dinámica y otra lógica que está inmersa dentro del proceso de lo que hacemos todos los días, pero tiene una especificidad. ¿Y por qué lo hacemos? Y porque la gente cambió sus hábitos y trabaja hoy, está vinculada a las redes sociales. No estar allí es no estar donde Dios nos pide que estemos. Claro. El continente este. Claro, es un continente nuevo que no lo conocemos, o sea, y si lo conocemos, no lo hemos explorado desde el servicio que prestamos lo suficiente como para poder avanzar aún más con nuestro mensaje. Estamos, aunque parezca mentira, haciendo palitos, digo, ¿no? Estamos intentando meternos en ese mundo con todo lo que le ponemos, de lo que supone de inversión, de trabajo, de ponerle cabeza, pero bueno, vamos yendo. ¿Se entiende? O sea, Sí. Clarísimo. no es que la revisión venga de parte de la iglesia en general, en algunos aspectos. Una cosa es ser papá, Cristian, vos tenés tu vocación de papá, una cosa es ser joven, Belén. En el tiempo en el que a ustedes les toca ser papá, ser joven, testigo del Evangelio, que cuando tu padre, tu madre, tu hermano, o vos joven en otra etapa, o otros jóvenes en otro tiempo que pasaron por aquí. ¿Por qué es distinto? No porque cambió el Evangelio y se modificó el testimonio que estamos llamados a dar, cambió la cultura a la que pertenecemos. Y eso no quiere decir que nosotros vamos a adaptar el Evangelio a la cultura, quiere decir que tenemos que, la expresión típica del concilio, ayornar, que es adaptar, adecuar, no modificar el Evangelio en sus raíces, pero sí hacer lo posible para el tiempo que nos toca vivir. ¿Sí? Claramente. Fíjense, el concilio, esta palabra trajo muchos problemas en el concilio. Cuando habla de ayornamiento, no está hablando de licuar o diluir el contenido del Evangelio, Claro. sino cómo el mismo contenido 2000 años se hace presente hoy. Bien, muy claro, padre. Continuamos con el punto 218. Desde su ser, la vida consagrada está llamada a ser experta en comunión, tanto al interior de la iglesia como de la sociedad. Su vida y su misión deben estar insertas en la iglesia particular y en comunión con el obispo. Para ello es necesario crear cauces comunes e iniciativas de colaboración que lleven a un conocimiento y valoración mutuos y a un compartir la misión con todos los llamados a seguir a Jesús. Aquí está, por un lado, reafirmando la fe apostólica. Es decir, nuestra fe no es a veces apostólica, a veces no es apostólica. Claro. Es apostólica. O sea, la figura del obispo es la figura de aquellos que Jesús eligió para hacer presente y dar continuidad a su obra de redención, y son los pilares de la vida de la iglesia. El resto de los procesos de nuestro servicio es, bien lo dice el texto, para la comunión en el mundo y en la iglesia y de los consagrados en específico,
pero eso supone este espíritu de comunión con la figura apostólica. Lo que está diciendo que hay que crear de tal manera, yo digo que hoy la sinodalidad colabora muchísimo en esto, cauces suficientes para que el fluir del espíritu de comunión sea el gran anuncio del Evangelio. ¿Por qué insiste en esto el documento de Aparecida? Porque en el fondo está Juan 17. Jesús, ¿dónde dice en Juan 17 que está digamos así, el éxito apostólico, que se me permita la palabra éxito? Que sean uno, Padre, para que el mundo crea. O sea, la garantía de la evangelización está dada por, la palabra éxito no corresponde, la garantía de la evangelización está dada por la comunión. La fecundidad. La fecundidad está dada por la comunión. La fecundidad puede ser el martirio también, ¿no? Donde parece que todo, que sería humanamente el fracaso. Pero lo que insiste el documento que acá el centro es la figura del apóstol, el obispo, y el conjunto y la vida consagrada en particular, articulándose en espíritu de comunión con cauces diversos para que la garantía de, como dijiste vos recién, de fecundidad esté asegurada en ese vínculo de comunión. Es más importante la comunión que qué planes vamos a utilizar, qué estrategias vamos a hacer para llegar a donde tenemos que llegar. Hay que cuidar la comunión. Claro. Qué bárbaro. Es para el bien de toda la iglesia. Sí, pero además Jesús dice, es decir, es lo que pasa en la primera comunidad apostólica. Fíjense, en la primera comunidad apostólica, el libro de los Hechos dice, se sumaban más a ellos porque veían cómo se amaban. No dice qué es lo que hacían. No te describe cuál era la actividad apostólica. Después, el libro de los Hechos, todo un despliegue de la actividad apostólica de los discípulos, ¿no? O sea, lo que atrae no son los proyectos, sino el modo de vivir. Es Jesús en medio. Claro. Jesús en medio. Eso es lo que hay que poner en el centro. Eso está diciendo el texto. Justamente me llama la atención esta palabra. La vida consagrada está llamada a ser experta en comunión. Por eso uno muchas veces destaca y le es de mucha inspiración la experiencia de comunión que tienen las comunidades de consagrados, ¿no? Que allí debe ser cuando se da. Bueno, allí yo hablo de las experiencias que he podido ver. Y en otros casos, bueno, es complicado. Claro. Un sabio obispo cardenal de esta iglesia católica dice, vos vas a encontrar a veces en algunos conventos al mismo tiempo el infierno y el cielo. Porque no es que esté asegurada por la formalidad del acto consagrado la comunión. No. Justamente como está en juego tanta gracia, el espíritu del mal también se la juega ahí para destruir, y porque sabe que el vínculo de la comunión es la fortaleza, la garantía de la fecundidad. fecundidad. Entonces se la juega donde sabe que puede pegar. Siempre nosotros reconocemos que tiene dos estrategias el espíritu del mal: la división y la confusión. Sí, y acá justamente el documento insiste que es la comunión. Cuando se ven comunidades, como describía Cristian, que te das cuenta que sintonizan rápidamente, como cuando jugamos al truco, decimos, no me haga ni seña, ya sé de qué se trata. O sea, cuando vos tenés un compañero de truco con el que sabés cómo se juegan las cartas, no hace falta hacer sin la seña, vos sabés qué es lo que está en juego. Acá también, cuando hay espíritu de comunión, cuando la connaturalidad en el espíritu de la comunión es muy definido, vos te das cuenta que es un cuerpo el que lleva adelante las tareas. En este otro punto, en el 219, de alguna manera el documento va señalando otro de los peligros que tiene también la vida consagrada. Dice, en un continente en el cual se manifiestan serias tendencias de secularización, también en la vida consagrada los religiosos están llamados a dar testimonio de la absoluta primacía de Dios y de su reino. La vida consagrada se convierte en testigo del Dios de la vida en una realidad que relativiza su valor, obediencia, es testigo de libertad frente al mercado y a las riquezas que valoran a las personas por el tener, pobreza, y es testigo de una entrega en el amor radical y libre a Dios y a la humanidad frente a la erotización y banalización de las relaciones, castidad. Perfecto, me encantó como lo dijo, hermoso. El punto está con qué ropaje. Es decir, cómo la pobreza, la castidad y la obediencia, en términos de absoluto, lo encarno en mi vida, en el mundo en el que vivo.
Yo pongo ejemplo, una cosa que lo digo con total verdad y sin que nadie sienta agredido. Soy testigo en un momento determinado de ver aparecer en un congreso eucarístico en el norte del país personas con un ropaje, con una vestida, eran consagrados, que parecían salir de la Edad Media. Pues decir, esta gente, ¿cómo hace? Lo digo de otra manera, ¿cómo hacer para que, como estamos presentes en el mundo, hable, sea el lenguaje que comunica y no que genera distancia? Claro. Además venían con caballo, con una cruz en el pecho, con un casco. Parecían sacar una película de Edad Media. Además de una película, pero no era real. Entonces yo digo, ojo con el modo como encarnamos el espíritu de la vida consagrada en obediencia, en castidad y en pobreza, de manera tal que hable al mundo de hoy. Lo cual no quiere decir mundanizarse ni secularizarse. Por eso el documento dice, ojo, porque puede ser que se desdibuje lo absoluto en términos de secularización, donde puede más la pansexualización que la virginidad, donde puede más el tener que la pobreza, donde puede más la libertad, yo hago lo que me viene, que la obediencia. Está bien, pero también hay que decir que obediencia, castidad y pobreza en el contexto en el que las personas se mueven, porque si no comunican y no hablan del reino, hay que dudar de verdaderamente la opción está lo suficientemente bien encarnada. Con lo cual, decimos algo que viene bien también, me parece a mí, no hay modelos fijos respecto de esto. ¿No? Yo a veces me ha pasado que por distintos motivos yo no aparezco con el clériman. Me lo acabo de sacar un poquito para los que están en tele. Y no quiere decir que yo no sea cura. O que yo haya modificado mi opción. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que habla de que yo he hecho mi opción evangélica? Y mi vida, como yo vivo, y lo que yo hago, y lo que yo desarrollo. Hablo no de mi persona, hablo de nosotros consagrados. ¿Se entiende? Sí. Totalmente. ¿Y qué ha de mostrar para que sea veraz y creíble? El reino. Sino que muestra posesión, que no suele pasar, poder, que no suele pasar, y riqueza o dobles vidas, que también suele pasar. Sepulcros blanqueados, diría Jesús, Sí, ¿no? Sí, que en este caso nos toca a nosotros, pero podemos hablar de usted también. Totalmente. Lo digo, está bien, nos toca a nosotros. Es a todos. Perfecto. Mucho, entonces, Padre, para reflexionar y así detenerse en Tal cada cual. punto y saborear cada palabra que nos regala El documento. Por eso hacemos una primera pausa musical. Muy bien, Belén, por poner orden en esta casa. Para invitar también a nuestros hermanos a que sean parte de esta conversación, que puedan poner en común su sentir vía WhatsApp al 3518-171-593. Los consagrados y consagradas, testigos del Padre, discípulos misioneros de Jesús y testigos del Padre, estamos revisando, estamos profundizando, masticando, degustando el capítulo 5 de la conclusión de Aparecida, aquí en este ciclo Las enseñanzas del Magisterio de la Iglesia junto al Padre Javier Soteras. Padre, y estamos avanzando poco a poco, descubriendo un poquito más la riqueza, la gran riqueza que tiene la vida consagrada. Y vamos de la mano de lo que va desglosando paso a paso, tramatamos este rico documento. Estamos en el número 220. 220. Continuamos con este punto entonces, que nos dice que en la actualidad de América Latina y el Caribe, la vida consagrada está llamada a ser una vida discipular, apasionada por Jesús, camino al Padre misericordioso, por lo mismo de carácter profundamente místico y comunitario. Está llamada a ser una vida misionera, apasionada por el anuncio de Jesús, verdad del Padre, por lo mismo radicalmente profética, capaz de mostrar a la luz de Cristo las sombras del mundo actual y los senderos de vida nueva, en continuidad con la tradición de santidad y martirio de tantas y tantos consagrados a lo largo de la historia del continente, y el servicio del mundo, apasionada por Jesús, vida del Padre, que se hace presente en los más pequeños y en los últimos,
a quienes sirve desde el propio carisma y espiritualidad. La palabra apasionada aparece 4 veces, ¿no? Y eso es indicativo. La vida consagrada es un misterio, eso es la mística, que uno es testigo porque es consagrado de por qué Dios se fijó en uno para hacer todo de él y no en mis hermanos, que yo sé pasos, en algunos casos mucho más santo que el sujeto en cuestión, mucho más virtuoso, mucho más trabajada su naturaleza, su bondad. Eso es parte de la mística, que es decir, responde a una elección que, como en toda vocación, que no se puede explicar humanamente hablando. Esa es la mística. Cuando la vida consagrada es misterio del Padre en su misericordia en nosotros, toca la fibra más íntima de nuestro ser y hace apasionante nuestra vida, porque está llena de preguntas y llena de desafíos y llena de posibilidades. Ese apasionamiento, que uno lo podría identificar a esto con fuego, la pasión de fuego, es la que nos hace ser testigos en el mundo, como dice el texto, muchos compatriotas o coterráneos nuestros en el continente, del misterio de lo que vendrá. Ese es el profetismo. Es decir, ¿a dónde apunta el texto en este caso, volviendo una y otra vez sobre la pasión por la entrega en el misterio del llamado que Dios nos hace? A que seamos capaces de dejarnos incendiar por este fuego en nuestra tarea e iluminar las sombras y mostrar los caminos del mundo en el que vivimos. ¿Para qué? Para que de verdad sea un anuncio del reino lo que hacemos, porque al final no nos consagramos en la iglesia, pero para el reino. Yo no me consagro para la iglesia, yo me consagro en la iglesia, que es distinto. No es que yo responda a una no es que yo me adecuo a una institución, porque la institución puede estar muy mal en algunos momentos. Pongamos el caso de Catalina de Siena, y su vocación consagrada en la iglesia por el reino, acompañando 2 papados que estaban bastante complicados, digamos, ¿no? Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Vuelvo a un caso que es extremo. Es como uno se consagra en la iglesia para el reino. El anuncio es del reino. ¿Y el reino qué es? Lo que vendrá. El nuevo orden que vendrá. Y por lo tanto, de alguna manera, el apasionado consagrado tiene que ser un disconforme. Es decir, cuando no hay disconformidad y una saludable rebeldía a las estructuras ya establecidas, empezamos a perder vigor en nuestro acto consagrado. Acomodamos. Exactamente. Lo cual es inapropiado para un misionero. Un discípulo misionero es una persona que está siempre desacomodada. Claro. No es que cuando encontraste un poco de comodidad, que a veces Dios te la regala un poquito, tenés que pensar, bueno, ¿y después qué vamos? Porque después de algo de esto se viene, digamos, ¿no? Exacto. O sea, ¿cuál va a ser la próxima movida que me pone hacia adelante en el desafío que hoy no estoy viendo? Si ese fuego no está, y esa conciencia de estar en camino no está, la vida consagrada se empieza a diluir y la pasión se empieza a apagar. Claro. ¿Entiende? En el punto 221 dice, de manera especial, América Latina y el Caribe necesitan de la vida contemplativa, testigo de que solo Dios basta para llenar la vida de sentido y de gozo. Y aquí el documento hace referencia a un discurso de Juan Pablo II a las religiosas de clausura en la Catedral de Guadalajara en el año 1979, donde parte de este discurso decía: en un mundo que va perdiendo el sentido de lo divino, ante la supervaloración de lo material, ustedes, queridas religiosas, comprometidas desde sus claustros en ser testigos de unos valores por los que viven, sean testigos del Señor para el mundo de hoy. Infundan con su oración un nuevo soplo de vida en la iglesia y en el hombre actual. Qué hermoso, qué hermoso. Está hablando de una vida específica de la consagración, que es la vida contemplativa. Y está refiriéndose, para que pongamos un texto que puede ayudarnos a entender
una figura que nos puede ayudar a entender a qué se refiere aquí San Juan Pablo II. La figura debería ser aquel acto orante de Moisés en la carpa del encuentro, donde la nube cubría el ámbito de ese encuentro, donde la gloria de Dios se manifestaba, la Shekinah se manifestaba, y dice el texto, cuando Moisés salía de ese lugar, su rostro resplandecía, al punto tal que tenía que ponerse un velo. De ahí viene el velo. O sea, el velo supone esa experiencia. El velo, ¿por qué? Porque era tanto el brillo que había en su rostro que encandilaba. Digamos, ¿no? ¿Qué está diciendo aquí San Juan Pablo II? La vida contemplativa tiene que ser esto. Tiene que ser en el encuentro con Dios, con una naturaleza toda ordenada a la contemplación y una vida en comunidad hecha al servicio, en comunión con los hermanos, que brille de tal forma que sea luz y faro para el mundo. Y allí, cuando uno tiene la oportunidad de encontrarse con comunidades contemplativas que verdaderamente viven a fondo la vida consagrada, vos te das cuenta que brilla el rostro de quienes de manera orante tienen toda su vida consagrada al Señor, tanto masculina como femenina, ¿no? Por eso cuando se dice, con tanto que hay para hacer, ¿qué sentido tiene la vida contemplativa? Es una pregunta que es muy utilitarista. Sí. Y aquí en el misterio no hay nada utilitarista. Nada es utilitario. Puede haber cosas que sean más a nuestra medida prácticamente prácticas, pero aún las prácticamente prácticas, como por ejemplo pensemos en la Madre Teresa de Calcuta, alguien que mete la mano en el barro todos los días, está atravesada por un misterio que ni ella misma sabe de qué se trata. Cuando habla, por ejemplo, en su experiencia interior de la noche por la que atraviesa mientras la vida de la apostolicidad tan activa la pone de cara a Dios, sabiéndose ella luz entre los pobres. Serás mi luz, le dice el Señor, en esa locución interior que recibe en el viaje de Dajerlin hacia Calcuta, ¿no? ¿Se acuerdan? La historia habla de que ahí ella tiene una experiencia mística que la lleva hacia los suburbios de Calcuta, invitándola a hacer luz, que de verdad lo fue, porque de verdad lo fue, iluminó el mundo con su testimonio, pero su experiencia interior es de oscuridad. ¿Y por qué? Dicen los místicos sabios, no por carencia de luz, sino por el brillo de la luz que encandila de tal manera que deja ciega el alma. Es lo que dice San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz dice, el misterio de la noche oscura de la fe no es ausencia de Dios, sobreabundancia de presencia. Es como si yo te pusiera, bueno, es que nos pasa a nosotros acá con las luces, digamos, ¿no? Cuando te encandila mucho la luz aquí en el estudio, vos bajás la vista y decís dónde estamos, como quedás como enceguecido, ¿sí? Por eso vuelvo a decir, y volvemos sobre la reflexión después del testimonio de lo que decíamos de Madre Teresa, nada en nosotros está fuera del misterio si entendemos el llamado de lo que nos somos invitados. Tampoco la vida contemplativa. Por eso no se puede hablar en términos utilitarios, sino en términos de misterio, que es lo que decía al principio el documento. ¿Se acuerdan? Es mística, apasionada o no hay vida consagrada. Claramente. Continúa el documento haciendo referencia a nuevas formas de vida consagrada que también pueden hacerse presentes. Dice, el Espíritu Santo sigue suscitando nuevas formas de vida consagrada en la Iglesia, las cuales necesitan ser acogidas y acompañadas en su crecimiento y desarrollo en el interior de las iglesias locales. El obispo ha de hacer un discernimiento serio y ponderado sobre su sentido, necesidad y autenticidad. Los pastores valoran como un inestimable don la virginidad consagrada de quienes se entregan a Cristo y a su Iglesia con generosidad y un corazón indiviso, y se proponen velar por su formación inicial y permanente. Se da mucho en las mujeres esto, ¿no? Empiezan a aparecer mucho en todo el mundo, digamos, y en América Latina en particular, y aquí en Argentina también, mujeres que no es que quedaron solteras porque no encontraron con quién, digamos, ¿no? Sino que se dieron cuenta que su soledad está atravesada por una llamada que la sorprende a consagrarse al Señor toda su vida, aunque esto no suponga
el vínculo con una fraternidad que las congrega, una congregación. Y entonces, ¿qué dice el texto? Atención, le dice los obispos, porque esto que se está dando hay que discernirlo en todos los casos en particular, para ver si allí no hay una vocación especial, la vida consagrada, que se llama la vida virginal. Que es el primer tipo de consagración que se da en la Iglesia. Claro. Las primeras mujeres consagradas son vírgenes consagradas. A eso se está refiriendo el texto. Y de alguna manera, sin decirlo, porque hay toda una criba, un proceso de purificación, en muchas vidas consagradas femeninas, congregaciones, de alguna manera insiste en que esto particularmente hay que prestarle atención. No es que diga que aquello no ha de prestarle atención, sino que aquello en todo caso que viene dándose en proceso de purificación de las consagraciones congregadas, en comunidades, deben seguir por ese vínculo, viendo cuál es el estado de origen, y advierte que se está dando esto otro, a lo cual hay que prestarle particularmente atención. Es claro que cuando comienza el punto diciendo es el Espíritu Santo el que sigue suscitando, y el Espíritu Santo no se queda quieto, y cuando va caminando en el tiempo, la iglesia está viva y el Espíritu está en la iglesia. Entonces va motivando un poco lo que decías recién, Padre, relacionado con la realidad que hoy, o sea, si el Espíritu de Dios ve que la realidad necesita nuevas formas, las va a suscitar. Estemos atentos, creo que eso por ahí apunta. Así es. Nos quedan solamente 2 puntos para concluir este Guíanos. capítulo. Quizás podemos hacer una breve pausa y después cerramos con musical y cerramos con estos 2 capítulos que ya abren la puerta para otro compartir que nos reunirá la semana próxima. Mientras tanto, seguimos esperando los mensajes. Ay, buenas tardes. Hermoso. Qué lindo programa. Cómo se expresa el Padre Javier. Maravilloso cómo explica. Bueno, por ejemplo, yo ayornar. Yo cuando el Papa hablaba así, ¿verdad? No entendía. Y ahora entendí. Gracias Padre Javier, hermoso. Todo lo que explica es maravilloso. Dios lo bendiga. Ay, Espíritu Santo. Alicia, de 9 de julio. Como te sueño, me preguntarías lo que espero de ti. Fui testigo de cómo el mal espíritu se mete en la vida de los consagrados, porque fui laica consagrada de un instituto que por el mal espíritu se cerró. Fue para nosotros algunos muy dolorosos, pero quedamos anunciando el reino sin separarnos de la Iglesia Católica. Lidia, de Buenos Aires. Muy fuerte. Hermoso. Gracias, Lidia. Muchas gracias. Bien. Creo que al principio no te escuchábamos, Padre. Sí, no, qué hermoso el testimonio que acaba de dar ella, de cómo no dijo dónde era la congregación, o no registré yo, pero que a pesar de la crisis que atravesaron, porque el mal espíritu obró, dijo ella, no conozco cuál es la historia, nosotros permanecimos en el servicio del reino y en comunión con la iglesia. Claro. Muy bueno. Ese sano discernimiento también. Dolorosísimo de haber sido también, ¿no? También. Los testimonios que le ponen vida a lo que el documento transmite en sus palabras. Y decíamos, nos quedan solamente 2 puntos para concluir. Llévanos hasta el final. Vamos, el 2.23 dice: las confederaciones de institutos seculares, CISAL, y de religiosas y religiosos, CLAR, y las conferencias nacionales son estructuras de servicio y de animación que, en auténtica comunión con los pastores y bajo su orientación, en un diálogo fecundo y amistoso, están llamadas a estimular a sus miembros a realizar la misión como discípulos y misioneros al servicio del reino de Dios. Hablando de estructuras que ayudan e empujan en este sentido. También el Papa viene insistiendo mucho que congregaciones que tienen perfiles
de un mismo cariz al servicio de la educación de los pobres, de los chicos en situación de calle. Sí. Cuando van desmembrándose sus miembros, él les invita a reunirse o a congregarse y a generar vínculos de comunión entre ellos. Claro. ¿no? Bien. O sea, lo cual también es muy sano, ¿no? Como una refundación, si se quiere. Ujú. Y llegamos hacia el último punto. Los pueblos latinoamericanos y caribeños esperan mucho de la vida consagrada, especialmente del testimonio y aporte de las religiosas contemplativas y de vida apostólica, que junto a los demás hermanos religiosos, miembros de institutos seculares y sociedades de vida apostólica, muestran el rostro materno de la Iglesia. Su anhelo de escucha, acogida y servicio y su testimonio de los valores alternativos del reino muestran que una nueva sociedad latinoamericana y caribeña fundada en Cristo es posible. Qué hermoso texto final, ¿eh? Precioso Qué bonito, final. Qué bonito. Padre, ahí pensaba, discúlpame, que no olvidemos que el mensaje del Evangelio a Latinoamérica llega a través del caminito que se hizo a través de los consagrados, ¿o no? Sí, sí, sí. Eso es fuerte. Sí, y Bartolomé de las Casas, digamos, que después la Iglesia lo hace, no voy a dejar laico y la santo lo mismo, pero bueno, lo hace sacerdote, lo hace diácono, sacerdote y obispo, pero era un laico consagrado, ¿no? Que tal vez haya sido de los más, la misma Rosa de Lima, era laica, Exacto. con vestimenta religiosa, pero era laica, digamos, ¿no? Los primeros grandes santos son laicos en América Latina. Después, bueno, aparece Martín de Porres, que es un personaje, que un religioso mulato, está ahí en Sí. medio, Sí. digamos, pero que son, lo cual habla también muy bien de la vida bautismal como el lugar central, que fue con lo que comenzamos, Claro, el lugar central de la consagración. Exacto. claro, para todos. Para todos. Y que con eso bastaría. No es que bastaría, con eso no es que bastaría, a ver, eso es la fundación, ese es el lugar fundante. Después, hay gracias que recibimos cada uno de nosotros según sea lo que Dios propone para el camino de cada uno, al servicio del reino y al servicio de la Iglesia, que se define en el diálogo con el Señor y en el Claro. discernimiento. Realmente de mucha riqueza este encuentro, Padre, mucha Gracias. riqueza en las palabras del documento de Aparecida. Hermoso, y los testimonios y el decir de la gente, maravilloso. También Totalmente. terminan Acompaña. de completarlo. Nos encontraremos entonces, Dios mediante, la semana próxima con otra linda puerta que nos abre este Contanos, Belén, capítulo, un poquito, a ver. que refiere a las personas que han dejado la Iglesia para unirse a otros grupos religiosos. ¿Qué tema? Sí, hay mucho en eso en América Latina, mucho, y es bueno prestar atención qué fue lo que pasó, por qué, y qué hay de mensaje de esa partida, digamos, el documento Claro. hace referencia a eso. Próximo capítulo, entonces. No se lo pierdan. Exactamente. Gracias, Padre. A ustedes, gracias.